Zure lehen ordenagailua. Un Mac en el 84. Era aquel que tenía dos tarjetas, tenías que cargar el sistema operativo cada vez que lo encendías. Y tardabas pues casi 20 minutos. Ibas metiendo en la disquetera el sistema, tenía dos ranuras, metías por la superior el sistema operativo, se cargaba y por debajo ya metías los programas con los cuales tenías que trabajar. Era en la universidad, cuando estaba haciendo la licenciatura en Estados Unidos. Zure lehenengo aldia. Pues sería 90-91 en la empresa. Kindle edo iPad. Ambos. Gomendatu webgune bat. El País. Gomendatu blog bat. El de Juan Valera, periodista siglo XXI. Zer du falta en internetek? En España, mayor velocidad y un precio de acceso mucho más barato. Eta zer soberan? Mucho ruido. Nik bat? No, siempre voy de Javier Zelaya por la vida. Javier Zelaiak 2004an ekin zion enpresagintzaren abenturari. Urte horretan sortu zuen 212.com, kultura alorreko teknologia berrien behatoki bat. Arezkeroztik, hainbat azterketa egin dituzte. Besteak beste, argitalpen digitalen alorra eta liburuak, e-book, iPad eta mugikorretara moldatzeko erak aztertu dituzte. Una de las dificultades fue darle el nombre al proyecto, y yo quería que tuviera un homenaje a la ciudad de Nueva York porque había vivido ahí 15 años, y estuvimos dando vueltas y cada vez que pillábamos un nombre íbamos a internet y el dominio estaba ya cogido, ¿no? Y al final dimos con este del prefijo telefónico, y como veníamos del mundo de las letras, queríamos que no fuera, ¿sabes?, 212 en números, sino en letras, y ese estaba disponible, y fue por eso. En marzo del 2004, el 11 de marzo del 2004, además para más, creamos 212.com, que por aquel entonces admito que me adelanté un poco a los tiempos, ni soy gurú, ni visionario, ni nada de lo parecido, únicamente, como sabes, he vivido 15 años en Estados Unidos y veía que aquello empezaba a emerger en aquel mercado y quise crearme ese observatorio, esa plataforma en Internet donde el sector cultural pudiera compartir experiencias sobre el uso de las nuevas tecnologías para dar a conocer sus exposiciones, sus libros, sus artistas y demás. Del plan de negocio, como se suele decir, de aquel proyecto ahora, la esencia sigue ahí. Han cambiado muchas cosas y vamos a tener, aunque fuera una incoherencia pensando en el mundo digital, íbamos a tener un espacio físico. Y yo lo sigo teniendo en la cabeza, no lo he hecho para atrás. Tenía un socio en el proyecto al principio, pero en un momento dado, cuando vio el dinero que había que poner al proyecto, se echó para atrás y me dejó solo en la aventura, pero no me eché para atrás y me tiré para adelante, y lo que decidí, dije, bueno, si no tengo el capital para abrirlo físico, tengo la pasión para lanzarme a Internet. Y ahí, afortunadamente, los costes de entrada, las barreras de entrada son mínimas. Y es algo que siempre lo digo a todo emprendedor, a toda pequeña y mediana empresa. Lo bueno que tiene Internet es que nos hace a todas las empresas iguales, en tamaño. Es el tamaño de la pantalla de un ordenador. La única manera de transformar un país, la única manera de innovar, es, si tienes una idea en la cabeza, si tienes algo que piensas que te gusta y que te gustaría desarrollar, hazlo. Internetek gaur egun ezagutzen dugun moduan aldaketarik izango du? Entiendo que mucha gente piense que Internet va a ser así para el resto de sus días. Internet acaba de empezar, esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Lleva muy poco tiempo con nosotros esta manera de entender el mundo y esta manera de comunicarnos y socializarnos, y va a evolucionar de manera muy rápida en muy poco tiempo. Como te decía anteriormente, para mí un año en Internet son 10 años en el mundo analógico, y los tiempos de transformación se están viendo que esos tiempos que teníamos para adecuarnos, para adaptarnos como humanos, se están perdiendo, porque la tecnología nos ofrece constantemente nuevas oportunidades de acceder al conocimiento, de compartirlo, de crearlo, de distribuirlo, que va a obligar a todas las partes, sociedades, industrias, gobiernos y usuarios a repensar esa nueva sociedad digital. ¿Qué hagamos y cómo lo hagamos ahora va a determinar la sociedad digital que tengan las nuevas generaciones en el futuro?
Nork irabaziko du borroka interneten? Gizarteak ala gobernuek? Yo creo que en ese análisis que se hace falta una ficha muy importante, que en un artículo que recientemente yo publiqué en 212, que le llamaba Mudos y ciegos en este debate. Hay una parte muda muy interesante, que es el mundo empresarial. Y el mundo empresarial tiene muchísimos intereses creados absolutamente legítimos. Y por supuesto que deben estar y deben de convivir con los intereses de la ciudadanía y los intereses del Estado. Pero en esta sociedad que estamos creando, hoy en día se están primando más los intereses económicos y privados de las empresas, vuelvo a repetir para que no se malentienda, absolutamente legítimos y necesarios, por encima de los intereses de las personas y los ciudadanos, que no se están teniendo en cuenta. Y todo lo que se habla, por ejemplo, con la ley SINDE, de supuestos violaciones de libertad de expresión o supuestas violaciones de derechos de opinión, es relativamente falso. Desde el punto de vista que verdaderamente lo que se está perdiendo en la manera que se está creando esta sociedad digital, se están perdiendo derechos como la intimidad, derechos de la privacidad, derechos al olvido, derechos al acceso a la información sin tener que pagar como precio tus datos personales, que para mí me parecen igual o más fundamentales que el derecho a la descarga. Sare sozialetan ikuspegi kritikoa falta dela uste duzu? Yo lo que estoy viendo que hay una escuela de opinión común que lo provoca también las propias redes sociales. El otro día, con el discurso de Alex de la Iglesia en la Academia, se hizo, además intencionadamente, una de las personas de mi equipo, haciendo una retransmisión de su discurso, enlazamos a un discurso suyo de hace 2 años. Y la gente lo retituló 200 y pico veces, no me acuerdo el número total. La gente no había cliqueado, no había visto lo que estaba supuestamente opinando y compartiendo. En esos 140 caracteres con el titular le bastaba, y si ese es el tipo de sociedad digital que estamos creando, donde verdaderamente no tienes un criterio propio, donde verdaderamente te dejas llevar por la horda, donde verdaderamente no paras y dices, vale, voy a tener en cuenta este punto de vista, voy a tener en cuenta este otro punto de vista, voy a ver qué intereses económicos, sociales o políticos pueda haber detrás de esa fuente. El mundo, algunos se empeñan por ahí de que todo esto va a cambiar. Para lo bueno y para lo malo no va a cambiar tanto. Va a haber intereses económicos, políticos, religiosos, ideológicos en el mundo digital igual que lo ha habido en el mundo analógico. Y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es empezar a tener un espíritu más crítico sobre todo esto, que no significa no utilizarlo, todo lo contrario. Para tener un espíritu crítico tienes que utilizarlo. Yo, por ejemplo, de Facebook digo abiertamente que me parece una de las redes sociales más irrelevantes que he visto en mi vida. Pero para decir esa afirmación estoy a diario en Facebook. Y ese espíritu crítico yo creo que debe empezar a emerger para que lo que creemos, como te decía al principio, como sociedad digital, sea mejor que lo analógico, porque si no, como humanos, estamos yendo marcha atrás como los cangrejos, y se supone que andamos para adelante. Plataformak eta teknologiak eskura ditugun une honetan, pentsamendua ote da falta zaiguna? Por primera vez en la historia en la humanidad, los ciudadanos tienen a su disposición herramientas de comunicación, herramientas de creación a su disposición, absolutamente gratuitas, absolutamente asequibles para todos, pero lo que hacemos con ellas es cortar y pegar. Un estudio que vi en Nueva York, en el congreso que fui a principios de año de tendencias digitales, que verdaderamente volvía al apartamento desmoralizado. Tan solo el 1% de los usuarios en Internet crean contenido original. El resto corta y pega. Es tristísimo, a nivel social es tristísimo.